Me presento, yo soy Constanza, soy bibliotecaria del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Central, bibliotecaria referencista. Por esa misma razón soy la encargada de realizar talleres de inducción a los estudiantes. Si se dieron cuenta, estamos realizando diferentes talleres. Así que eso, primero voy a pasar un PPT y después nos vamos a concentrar en responder preguntas. ¿Qué les parece? Empezamos. Perfecto. Ya. Voy a dejar de compartir mi webcam. Ya. Bueno, como todos saben, este taller es de normas ABA. Los contenidos que vamos a ver, a lo mejor no en este orden, pero vamos a ver el tema del derecho de autor, qué es el plagio y cómo evitarlo, por qué citar, la diferencia entre la cita y la referencia, utilizar los diferentes tipos de cita, las referencias en los diferentes formatos de material y los gestores bibliográficos. Bueno, el derecho de autor nos remite a la persona creadora de la obra artística, literaria o científica, subrayando así el hecho de que se reconoce en la mayor parte de las leyes en el sentido de que el autor tiene derechos específicos en relación con su obra. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo realizo una investigación, esa investigación y no puede nadie más apropiarse de ella. Constanza, disculpa, sabes que el micrófono se escucha como que tuviera un roce y no permite escuchar bien. No sé si soy la única. ¿Ahí? No, no eres la única. ¿No? Sí, ahí sí. Ahora sí. Está bien, ok. se escuchaba como referencia. Ok, ya. Sí, puede ser que estaba más lejos. Bueno, eso con respecto al derecho de autor. El plagio, según la Real Academia Española, significa copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Es decir, que si yo estoy nuevamente realizando una investigación y tomo de un extracto, por ejemplo, de una investigación de otra persona y la hago parte de mi trabajo, eso es plagio. También se considera el autoplagio, que es cuando un autor se plagia a sí mismo reutilizando material propio que ya fue publicado, sin indicar la referencia al trabajo anterior. Esto no se aplica a ustedes, por supuesto. Esto se aplica más bien a los investigadores que están publicando en revistas. O sea, si ustedes quieren ocupar un trabajo anterior, no se va a considerar plagio. Y además que el plagio y el autoplagio, o sea, el plagio y el autoplagio están penados. ¿Cómo detectar el plagio? Existen diferentes herramientas gratuitas en la web que permiten identificar el plagio. O sea, más que identificar el plagio, estas herramientas identifican, por ejemplo, párrafos iguales. Ustedes incluso pueden, o los docentes pueden ocupar Google para identificar el plagio. ¿Cómo se realiza? Ustedes ponen entre comillas la frase que les parece extraña, que por ejemplo, de acuerdo a la redacción les parece que no era de la persona. Si ustedes la ponen entre comillas en Google, pueden detectarla, de dónde salió. O sea, esos son los detectores de plagio, en realidad buscan coincidencia. Bueno, ¿cómo evitar el plagio? Las fuentes utilizadas deben ser citadas de manera correcta. La citación tiene un carácter obligatorio y existen normas y directrices para las citas y referencias de las fuentes utilizadas.
Las más comunes son las APA, las ISO, las Vancouver, entre otras. También, por ejemplo, las ISO son para el área de ingeniería, las Vancouver son para el área de medicina, pero en la universidad se utilizan para casi todas las carreras las APA. Bueno, ¿qué son las normas APA? Son normas que fueron publicadas en 1929. En realidad, más que para el estilo de citación, también son una serie de normas para el estilo de redacción. En el caso de la universidad solamente se ocupa para citación. Actualmente se encuentran en la 7ª edición. ¿Me avisan si voy demasiado rápido? No, todo bien. Ya, perfecto. Bueno, la cita, de acuerdo al estilo de redacción y al tipo de énfasis que ustedes les quieran dar a sus escritos, existen dos formas de escribir la cita. Puede ser resaltando al autor o más bien resaltando el texto. Para resaltar al autor, la cita debe incluirse dentro del párrafo con el siguiente forma: el apellido del autor y entre paréntesis el año. Y para resaltar el texto, la cita debe ir al final del párrafo con el apellido del autor, coma, año, ambos entre paréntesis. Esto es como para explicarle, después les voy a mostrar ejemplos, pero es como lo básico. Cuando se quiere resaltar el autor, va el apellido del autor fuera y entre paréntesis el año, y para resaltar el texto, entre paréntesis va el apellido del autor, coma, el año. Esto es para todos los tipos de citas que les voy a mostrar. Existen 3 tipos de autores. El autor personal, que es cuando él o los autores son personas naturales, o sea, como cualquiera de nosotros, o un profesor. El autor corporativo, que en este caso es una corporación, organización, empresa, organismo. En este caso, por ejemplo, la Universidad Central sería un autor corporativo, en el caso de que la universidad publicara algo, como por ejemplo sus memorias. Y un autor desconocido es cuando la fuente no tiene un autor conocido y se utiliza el título como si fuera el autor. ¿Se entiende? Sí. Ya, voy a seguir y si me quieren interrumpir, lo hacen. No hay ningún problema. Bueno, la cita por número de autores es parte de 2 autores o de 6 o más autores. Porque si ustedes ven a veces artículos, hay algunos que tienen hasta 10 autores. Eso depende de la complejidad de la investigación y de otros factores. Por ejemplo, cuando son 2 autores, los apellidos van separados por una Y, y si se publica en inglés, van separados por este símbolo, que es el símbolo que es como una llavecita. Si no lo tienen en el teclado, lo pueden copiar y pegar desde la web. Ahí tenemos el ejemplo, que resaltando el texto se pone, claro, entre paréntesis el apellido, los apellidos, coma, el año, y resaltando al autor van los 2 apellidos fuera y el año.
Se me cayó el audio, no sé si a ustedes también. Sí, se cayó. Yo creo que se cayó por parte de la que hablaba. Sí. ¿Ahora? Sí, Ahora sí. Yo creo que tienes que revisar, Constanza, el micrófono. Algo pasa con el micrófono porque se va el audio y también se escucha el roce. Ya, a ver, esperen un poco porque me voy a mover. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha bien? Sí, Sí, ahora sí, pero no ahora. sabría decirte si volverá a pasar o no porque es ocasional. No, lo que pasa es que estaba en un sector y ahora me moví para otro sector. Puede ser eso. Y no lo tenía apoyado delante en una mesa, entonces puede ser eso también. Bueno, como les explicaba, la primera vez que yo cito de 3 a 5 autores, la primera vez se menciona todos los apellidos y la segunda vez basta con poner el primero y et al con un punto. Bueno, ahí se ve en el ejemplo por qué era tan importante comprender el tema de resaltando al autor y resaltando el texto, porque una vez que ya tienen claro esto, les va a ser mucho más fácil aprender como las diferentes como normas, por así decirlo. Cuando son 6 o más autores, se cita el apellido del primero, seguido de et al, Constanza, desde la... ¿podrías explicar el de 3 a 5 nuevamente, por favor? Sí, no hay problema. Bueno, cuando existen, o sea, cuando uno está citando de repente un texto en particular, lo quiere utilizar durante toda su investigación o ensayo. Entonces, siempre, por ejemplo, hay una primera cita. En el caso de 3 a 5 autores, en la primera cita que nosotros realizamos de este trabajo, se ponen todos los apellidos. Eso es hasta 5 autores. Pero si nosotros queremos citar nuevamente a estos 5 autores, la segunda vez solamente ponemos el apellido del primero, seguido de et al, con punto. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Ya, súper. Y desde los 6 autores, el apellido del primero, et al, desde la primera cita. Bueno, eso es con respecto al número de autores. El autor corporativo siempre se pone el nombre completo de la corporación y en el caso de que tenga una abreviatura se pone entre corchetes como parte del autor. Bueno, en el PPT, están viendo el PPT, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, ahí en el PPT se ve que va entre corchetes, resaltando el texto primero, y después, en la segunda cita, solamente se pone la abreviatura. O sea, al igual que en la vez anterior, nosotros podemos utilizar un texto, un mismo texto, para toda nuestra investigación, y la primera vez se cita el nombre completo de la organización con su abreviatura entre corchetes, y la segunda vez solamente la abreviatura. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya, súper. Bueno, ahora vamos al autor desconocido. Ya, esto es un poco más abstracto, por así decirlo, porque existe el autor anónimo y el autor desconocido. El autor anónimo es como, por ejemplo, cuando uno tiene el Lazarillo de Tormes. Un ejemplo. Dice autor anónimo. Cuando dice autor anónimo, ese no. Uno escribe tal cual anónimo.
Pero, ¿cuándo es el autor desconocido? A ver, ustedes escucharon una frase por ahí o sale una frase comúnmente y nadie sabe quién es el autor de esa frase. Eso es un autor desconocido. No es anónimo, sino que es desconocido. El anónimo es indicado es indicado como autor dentro de la publicación, ya sea libro o revista. Ya, acá empieza la complejidad en el tema de las citas de los autores, porque puede haber, por ejemplo, varios trabajos de un autor con la misma fecha de publicación. Es complicado que esto pase, pero puede pasar. Entonces, supongamos que tenemos, no sé, Hernández Sampieri, una edición del 2014, y tenemos un Hernández Pérez, que es de otro libro, y también es del 2014. ¿Qué hacemos ahí? Nosotros al año le ponemos al primer autor una A y al segundo autor una B. No sé si se entiende esa parte. Esto se tiene que sí o sí, poner las letras A o B. Y ahí, por ejemplo, cuando la persona que está leyendo lo que es el texto que nosotros escribamos o algo por el estilo, ¿cómo va a saber cuál corresponde al A y cuál corresponde al B? Porque los textos siempre van, ¿cómo se llama? Bueno, esto iba a pasarlo después, pero las citas siempre van referenciadas al final del texto. Ah, entiendo. Sí. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que considerar el título como orden alfabético. Entonces, por ejemplo, en el listado de referencia, el profesor va a ver, no sé, ya, el Hernández Sampieri en el título Metodología de la Investigación, supongamos que es en nuestra A del año 2014, y el Hernández Pérez, que es un libro que se llama, no sé, Patología, estoy inventando. Y también es del 2014, el profesor va a saber cuál es el A y cuál es el B. No sé si entienden, igual es un poco más complejo eso. Es difícil que pase, pero pasa, puede pasar. Bueno, voy a seguir ahora con la cita del mismo autor con diferente año. Se debe indicar el apellido del autor entre paréntesis y los años correspondientes. Por ejemplo, a ver, tengo un texto de Freud con 2 ediciones, yo estoy citando ambos en mi texto, tengo que solamente poner a Freud, un Freud, con los años separados por punto y coma. ¿Entienden esa? Sí, Constanza, se entiende. Ok. Existe la cita de autor sin fecha. Muchas veces pasa también que tenemos libros o publicaciones que en realidad no tenemos cómo saber la fecha porque no aparecía. ¿Cómo va a saber el profesor al final que en realidad nunca apareció la fecha? Es porque en la lista de referencias que ustedes pongan al final del texto, efectivamente no va a aparecer una fecha. Entonces, ¿qué pasa ahí? En vez de poner un año, ponemos una S, punto, una F, punto, y eso lo identifica como sin fecha inmediatamente. Y también tenemos el caso de los autores
con apellido compuesto, esto se pone tal si el apellido del autor, por ejemplo, es Cruz, es guión Coque, se pone, no se realizan cambios. Y, por ejemplo, en el caso de que existan dos autores con el mismo apellido, se pone el primero, se le pone la inicial del primer nombre, punto, el apellido con el año como corresponde, y al segundo también, la inicial del primer nombre. Estos son casos que en realidad son más inusuales, pero como les digo, puede ocurrir. Ya, ahora voy a pasar a el tema de la cita directa o textual y del parafraseo. Bueno, la cita textual es aquella que contiene de manera exacta el texto de un trabajo anterior propio o del trabajo de otro autor. El contenido omitido se debe reemplazar por puntos suspensivos. Para realizar una cita textual se debe incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual se encuentra el contenido del texto. En cuanto al apellido del autor y al año de publicación, eso también va a depender de cómo ustedes realicen la redacción, tal como les mencioné al comienzo. Los números de páginas se escriben así. Cuando es una página es una P punto, cuando son dos o más páginas es P punto, y cuando es sin número de página, por ejemplo, en el caso de un sitio web, se cuentan los números de página y ahí se pone par con un punto. Ya. Acá empezamos con la cita textual. ¿Sí? ¿Puedes repetir eso, el número de páginas, por favor? ¿Cuál de todas las páginas? Quería verlo, o sea, cuando es con una página solo se coloca la P. Sí. Se coloca la P punto y la página. Cuando son dos o más páginas, PP punto y las páginas seguidas por un guión. Ok. Y cuando son sin número de páginas, que es más que nada en el caso de los sitios web, por ejemplo, ustedes leyeron una noticia en el diario La Tercera, eso no tiene número de página. Y ustedes lo que tienen que hacer en ese caso es, a partir del encabezado de la noticia, comenzar a contar los párrafos hacia abajo. En ese caso se pone par punto el número de párrafo. ¿Ahí sí? Perfecto. Ya, súper. Bueno, ahora sí. Existe las citas de menos de 40 palabras que se escriben dentro del texto y entre comillas, sin cursiva. Se escribe un punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los datos. De lo contrario, se continúa la oración después del paréntesis. Les voy a mostrar un ejemplo acá. Por ejemplo, resaltando el texto. De acuerdo con esto, porque le dice la propiedora, revelando así que hay una especie de embarazo, de hecho se trata de 15 meses, lo que supera el plazo normal para el parto. Ahí está resaltando el texto y claro, ahí iría un punto y después la cita. Va dentro del texto, entre comillas. Y resaltando al autor, primero va el autor, entre paréntesis, el año, la cita, entre comillas, y al final el número de páginas.
Yo les voy a compartir este video por si acaso, para que puedan ir viendo el PPT. El PPT también lo voy a dejar en el sitio web de la biblioteca, para que puedan realizarlo nuevamente. También existe la cita textual de más de 40 palabras, que es cuando las citas tienen más de 40 palabras y se escriben aparte del texto con sangría izquierda y sin comillas. Se conserva el tamaño y al final de la cita se coloca el punto después de los datos. ¿Por qué se explica tanto el tema de que no se escribe, o sea, se conserva el tamaño, que no se escribe entre comillas? Porque muchas veces piensan los estudiantes que cuando va a la cita con más de 40 palabras le cambian el tamaño, o le ponen cursiva, o lo ponen en negrita. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en que va aparte, sin comillas, y sería con una sangre izquierda, pero aparte de eso nada más. Entonces aquí hay un ejemplo de un texto de Freud del año 2011, la página 195. Si se fijan, no va entre comillas, va separado el texto y al final van los datos. Esto sería haciéndole énfasis al texto. Y eso, de acuerdo a la JAPA, la distancia de la sangría tiene que ser de 2,54 centímetros. También, si no saben cómo hacer eso en Word, nosotros también tenemos enlaces para que aprendan. De hecho, tenemos un manual de citas donde se muestra esto mismo y les ponemos links para que aprendan a realizar las sangrías de acuerdo a las JAPA. Ahora, directamente paso a lo que es la cita indirecta o parafraseo, que creo que no se ocupa tanto como la cita textual, pero también le demuestra un mayor desarrollo del trabajo, interpretando, claro, las palabras propias del contenido de un autor. Para este trabajo se debe incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Entonces, acá hay un ejemplo que dice: en la actualidad se han realizado innumerables estudios que señalan que la exposición de los niños menores de 3 años es cada día más común, lo que provoca un retraso en su desarrollo. Sin embargo, según el autor, estas aseveraciones son más bien alarmistas y todo va a depender desde el punto de vista que esté considerado. O sea, si se fijan, ahí hay un desarrollo ya de lo que se leyó, pero uno está citando al autor, de todas maneras. Cuando es una cita indirecta de 2 o más documentos, se pone, deben ir separadas por punto y coma. Es una cita común y corriente, pero como son de más documentos, ustedes lo ponen con punto y coma separado. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de un mismo párrafo yo puedo ir citando a varios documentos. O bien, si es la cita de una fuente secundaria o cita de cita, ¿qué es una cita de cita o cita de fuente secundaria? Es cuando un autor cita a otro autor. No es recomendable usar una cita de cita, sino que más bien se recomienda recurrir a la fuente primaria, es decir, si un autor citó otra fuente, ojalá llegara a esa fuente. Si no se puede llegar a esa fuente, se cita de la siguiente manera: el autor citado va primero, el año, el texto citado y después el autor que cita.
el año y la página. Por esto mismo no es recomendable realizar citas de fuentes secundarias. Solamente en el caso de que no se tenga acceso a la fuente principal. No sé si hasta aquí vamos bien o tienen preguntas. Por lo menos yo no. Ok. Les recuerdo que todo esto va a quedar grabado. Existen las citas de lo que se consideran obras clásicas o textos religiosos. ¿Qué se considera una obra clásica? La literatura de la antigua Grecia, de la antigua Roma, la literatura de la antigua India o de la antigua China. Y eso se pone el autor, una trad, punto, que es como la traducción, y el año de la traducción. Y en el caso de la Biblia, se pone el libro, entre paréntesis, el capítulo, 2 puntos, versículos, cierre paréntesis. Y en el caso de que estén citando el Corán, va el Corán, entre paréntesis, sura, entre paréntesis, aleya, y entre paréntesis, o sea, cierre paréntesis. La verdad es que yo no tengo conocimiento del Corán y no sé a qué hace referencia la sura y la aleya. Me imagino que es como similar a lo que es la Biblia. Importante, los textos religiosos se citan dentro del texto, pero no se incluyen en el listado de referencias bibliográficas. O sea, quedan solamente dentro del texto. Ya. Ahora, esto que les voy a mencionar es súper importante porque incluso los profesores caen ahí en una confusión. Existe una diferencia entre la referencia y la bibliografía. El listado de referencias es el que incluye todas las citas que ustedes realizaron en el texto. Es súper importante que ustedes tengan la fuente de lo que citaron, porque eso es lo que va a ir al final del texto. Esa es la referencia. Y la bibliografía contiene el material que fue estudiado durante la elaboración del trabajo, pero no fue citado. Son cosas distintas. Así que cuando el profesor les pida con bibliografía, pregúntenle si es con referencia o con bibliografía, o ambas. Y si les dice cuál es la diferencia, ahí ustedes le pueden decir. Porque créanme que ellos son los que tienen más confusiones con esto. El formato de la referencia bibliográfica se organiza en orden alfabético. Cada referencia tiene una sangría francesa, que es la sangría que se llama también sangría superior, y es de 1 centímetro. También nosotros tenemos como tutorial para realizar la sangría francesa. Miren, la verdad es que no me voy a detener en los formatos de las referencias, porque voy a llegar a las herramientas utilizadas para realizar el listado de referencias, que hay herramientas que lo realizan de manera automática, no así la cita. Pero si quieren realizar una revisión de estas referencias generadas de manera automática, tienen que tener más o menos claro las abreviaturas utilizadas. Que bueno, ahí están. Yo insisto en que todo esto va a estar respaldado. Y existen herramientas que, como les mencionaba, son los gestores bibliográficos. Estos son, por lo general, son software o aplicaciones móviles que permiten almacenar las fuentes bibliográficas que ustedes consultaron y al final permiten generar listados de, bueno, generan citas, también generan las referencias bibliográficas. Yo no
no soy partidaria de que ocupen para generar citas, porque solamente genera la cita con énfasis en el texto. Entonces, si ustedes quieren hacerle énfasis al autor, no les van a servir para eso, pero sí les van a servir siempre para realizar el listado de referencias bibliográficas. Y como recién les dije, antes de copiar y pegar el listado en su trabajo, tienen que revisarlo, a ver si tiene algún error. Para eso nosotros tenemos también el manual de listado de referencias. Ahí ustedes pueden buscar cómo se escribe, cómo se referencia cada formato de material, porque los libros, la referencia del libro, la referencia de la revista son distintas. Y los gestores más utilizados son EndNote, Mendeley, pero la biblioteca tiene suscrito uno al que pueden acceder ustedes, que se llama ProQuest RefWorks, y solamente basta con que tengan su correo electrónico institucional. El día lunes voy a realizar un taller de ProQuest RefWorks por si están interesados, porque ahí les va a permitir realizar la referencia de la mayoría de los formatos de material que hay. Está de más decir que todo lo que ustedes consulten se puede citar. Es decir, se pueden citar o referenciar videos, Twitter, se puede redes sociales, YouTube, audios, todo es citable y todo tiene formato para el listado de referencias. Bueno, chicos, ahora voy a estar atenta a ver si tienen consultas. Insisto, no me quise detener en los formatos porque es algo que existen herramientas para desarrollarlos y nosotros tenemos un manual el cual pueden consultar. ¿Consultas, preguntas, dudas? El manual que nombraste recién, ¿dónde está disponible? Miren, en la página web, miren, les voy a pasar la pantalla. ¿Se ve? Sí. Ya, perfecto. Ustedes se van acá a tutoriales. Y en servicio de referencias van a encontrar el manual de citas y referencias bibliográficas APA sexta edición. Ahí aparecen todos los formatos y todo lo que les mostré con respecto a las citas. Perfecto. Una consulta, Constanza. ¿La universidad se está guiando por la sexta edición o por la séptima? Todavía se está guiando por la sexta, pero te comento que la séptima con la sexta no hay mucha diferencia. Okay. ¿Y en qué podrían encontrarse las diferencias? Por ejemplo, la APA sexta edición fue editada en 2010 y esta fue editada en 2019. La diferencia es más que nada en el tema de las redes sociales y probablemente en algunos estilos de la redacción, pero no necesariamente en el estilo de citación y de referencia. Porque como les mencioné, las normas APA son un libro gigante que habla más bien de estilo de redacción. Nosotros vemos como la colita, que es el tema de las citas y las referencias. Ok. Y otra consulta que te quería hacer, está hablando con uno de mis estudiantes y me dice que
que él estaba leyendo las nuevas normas y dicen que o sea, me preocupa un poco el tema de la justificación y del espaciado. Insisto, eso es redacción, pero por lo que tengo entendido y por lo que hemos visto y hemos estado revisando en las tesis y lo que hemos estado hablando con los profesores, no se guían por la redacción de APA, se guían más bien por las normas en el sentido de la cita y de la referencia. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, ni un problema. Bueno, entonces voy a dar por finalizada la reunión. Creo que les mostré lo que más pude y si tienen consultas, no duden en escribirnos al correo de la biblioteca, que es bibliotecas@ucentral.cl. Esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube. Los accesos a nuestras redes sociales están en la página principal de la biblioteca. Así que, y también dentro de donde estaba el enlace a los talleres, pueden acceder directamente a la lista de reproducción de la grabación. Constanza, ¿el correo lo puedes repetir? Sí, es bibliotecas. ¿Con S, bibliotecas? Sí. Ya. @ucentral.cl. Perfecto, gracias. Bueno, y eso, chicos, les comento también que todos los días a las 2 de la tarde estoy en transmisión en vivo en Instagram respondiendo diferentes preguntas. Eso también está como calendarizado, por así decirlo. En la página principal hay como una ficha donde sale qué tema se trata de lunes a viernes. Y bueno, a su completa disposición. Ojalá participen de más talleres y si no pueden, ver las grabaciones. Súper, gracias, te pasaste. Ok, Que estés bien, buena tarde. igual. ¿Van a buen tener fin de semana a grabaciones? todos. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Chao.